Vamos a estar exponiendo el Evangelio de Juan, capítulo 13 en nuestra Biblia, versículos 36 al 38. Vamos a trabajar esos tres versículos bajo el título de la predicación de hoy. Observe que es una pregunta: ¿darás tu vida por mí? Acompáñenme en el título: ¿darás tu vida por mí? Ese es el título de nuestra predicación bíblica el día de hoy, a la luz de Juan capítulo 13, versos 36 al 38. Amén. Listo. Si todos tenemos en nuestra Biblia la porción de la Escritura, vamos entonces a iniciar. Pero antes de leer, quiero permitirme iniciar hablando acerca de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, un gran pensador que en el siglo II afirmó sobre la muerte del apóstol Pedro lo siguiente. Dijo Tertuliano así, este prolífico escritor, padre de la iglesia primitiva, en su obra dijo, cito textualmente: «Cuán feliz es su iglesia en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor». Esto dejó escrito Tertuliano. También otro patriarca, erudito y escritor llamado Orígenes de Alejandría, en su libro Comentario al libro de Génesis, dijo lo mismo que Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Juntos afirmaron lo siguiente sobre la muerte de Pedro. Dijeron así: Pedro pidió ser crucificado de cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma forma que su Señor y Salvador. Esto dice la tradición histórica, esto dice la historia acerca de Pedro, aquel apóstol del Señor que decidió morir boca abajo, crucificado, por no considerarse digno de morir del mismo modo que su Señor y Salvador. Ahora, de este Pedro que hablan los historiadores y la tradición, ese Pedro que murió de esa forma, vamos hoy a concentrarnos y vamos a hablar de manera particular. El Evangelio en capítulo 13 de Juan habla de este personaje de Pedro, pero veremos hoy al Pedro no precisamente maduro, no ese Pedro del cual narra la historia, que tuvo el carácter para entregar su vida por Cristo, sino que vamos a encontrar aquí en Juan 13 a un Pedro más bien en una faceta inmadura todavía. Vamos a encontrar en este pasaje de Pedro a ese Pedro que está empezando, el que está sentado en la mesa de la Pascua y aún apenas lleva 3 años con el Señor, todavía no es muy maduro, más bien es inseguro, falto de carácter, impulsivo, imprudente. ¿Es un verdadero hijo de Dios? Sí, pero es un verdadero hijo de Dios que está en un proceso de iniciación apenas en su madurez. No veremos todavía al Pedro, como lo cuenta la historia, en su faceta de gran líder, maduro, temerario, que es capaz de entregar su vida en la cruz y morir boca abajo, sino que vamos a ver ahora en Juan 13 al Pedro inmaduro, al Pedro que está en ese proceso aún de inmadurez. Y a ese Pedro aún inmaduro, el Señor le hace una pregunta. Piensa en la cena de la Pascua, esa noche fría. El Señor le dice: Pedro, ahí en lo íntimo, ya no estando Judas, estando solamente Pedro, junto con los 10 discípulos de más y Cristo, el Señor a ese inmaduro Pedro le dice: Pedro, ¿darás tu vida por mí? O sea, de verdad, Pedro, ¿darás tu vida por mí? Esa es la pregunta que le lanza Jesucristo a Pedro esa noche fría de 14 de Nisan en Pesaj. ¿Ok?
Vamos a verlo en el Evangelio. Vamos a leer ahora sí estos tres versos. Juan 13, verso 36 al 38. Y dice la escritura, ustedes me acompañan en la lectura, dice el verso 36 de Juan 13. Le dijo Simón Pedro, ¿quién va a hablar? Pedro, ¿cierto? Le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás. ¿Cuándo? Después. Verso 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, Pedro todo. Mi vida pondré por ti. Verso 38, Jesús le respondió, ay, Pedrito, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow! En el desarrollo de estos 3 versículos encontraremos 3 puntos importantes de este pasaje. ¿Listo? Vamos a desarrollar estos 3 versos, esta escena, en 3 puntos muy importantes. El primero de ellos es el que aparece en la pantalla. Si usted toma apuntes, el primer punto que encontramos aquí es, tú me seguirás después. ¿Listo? Lo encontramos en el verso 36. ¿Listo? Punto número 1 del desarrollo de esta predicación, tú me seguirás después. Y es que lea despacio conmigo el verso 36. Está hablando Pedro y le dice Simón Pedro al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, ay, Pedro, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, ¿cierto? Pero me seguirás después. Piensa en la noche fría del pesaje, el 14 de Nisan. Están ahí sentados en la intimidad. Y si usted ha estado siguiendo la saga del Evangelio de Juan, ustedes somos conscientes de que previamente el Señor Jesucristo lleva, como la canción, no solo una ni dos, sino varias veces les ha dicho que se va a ir, ¿cierto? Él les ha advertido, yo me voy, ¿ok? Y con ese antecedente, aún teniendo ese antecedente claro, en el verso 36 Pedro le dice al Señor, ay, ¿a dónde vas? Ya el Señor les ha dicho varias veces que se va a reunir con su Padre, pero Pedro lanza esa pregunta. Ahora, esa pregunta ¿a dónde vas? Más bien pone en evidencia algo muy, muy interesante. Pone en evidencia la angustia que están sintiendo los 11 discípulos. Lo que pasa es que Pedro es como esa persona, a veces está el maestro y a veces los discípulos no hablan. Pero hay siempre en el grupo de discípulos, hay uno que tiene como, que habla y dice las cosas. Y ellos están ahí en silencio y este Pedro, mire el carácter de Pedro. Pedro es este tipo de discípulo que no se queda callado. A veces la embarra y dice cosas que, pues, por ejemplo, esta es una de ellas. Pero aquí de entrada él lanza la pregunta y dice, Señor, ¿a dónde vas? Pero ese ¿a dónde vas? Es como... Sí, yo ya sé a dónde voy, ya sé a dónde vas, es evidente, pero refleja una no aceptación de parte de los discípulos a la partida de su Señor. Eso es lo que refleja esa pregunta, porque ellos ya saben a dónde se va. Ahora, Cristo aprovecha esa pregunta de Pedro para advertirle a él y a sus discípulos algo que es muy importante. Es algo muy importante. Y es lo siguiente, usted ve en el verso 36 que el Señor le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero mire la clave, ¿me seguirás cuándo? Después. Aquí se pone en evidencia algo que es incluso profético y es muy importante. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los judíos públicamente, a las multitudes les dijo, venga, judíos, ustedes no van a poder acompañarme a mí a encontrarme con el Padre? ¿Se acuerdan que Él les dijo eso? ¿Por qué? Porque ellos no creían en Cristo.
Los judíos eran religiosos y ellos como religiosos, como lo es mucha gente al día de hoy, las personas creen que van a ir al cielo. La gente cree que se merece el cielo. La gente, cuando yo digo la gente, hablo de la gente en el contexto del Evangelio de Juan, las multitudes de judíos e incluso en el contexto actual. Las personas del mundo eran como los judíos, creían que iban a ir al cielo, creían que Dios, el Padre, el único Dios verdadero, les amaba y era amigo de ellos. Viene Jesucristo y les dice, venga, alto, ustedes judíos no son amigos de Dios. Y otra cosa, ustedes, si no me siguen y no creen en mí y no dejan todo para seguir a mi palabra y a mi mandato, ustedes no van a encontrarse con Dios. Yo me voy, les dice Jesús a las multitudes. Yo me voy al Padre porque del Padre he venido y el Padre y yo somos uno. Pero el que no crea en mí, y no es como creer, ay, si yo creo, no. Creer, ¿qué es? No es un sentimiento, es una decisión. Quien no lo deje todo por mí, le dice Jesús al joven rico, déjalo todo y sígueme. Eso es creer. Creer no es decir yo creo, no, creer es demostrar que creo. Que no nos pase un paréntesis ahí, como el papá contemporáneo o la mamá o el papá que le dice a sus hijos, yo te amo, pero no les dedica tiempo. Sí, hijito, yo te amo, pero nunca está para sus hijos. Yo te amo, pero es ese tipo de amor del hecho de muerte, que nunca está y al final cuando hay un cadáver ahí sí llora y se arrepiente, ya es tarde. Ese es el tipo de amor que profesa el mundo por Dios. Sí, yo amo a Dios, pero está lejos de Dios. El Señor Jesucristo le advierte a los judíos y les dice, ojo, ustedes no van a poder ir al Padre, a donde yo voy. Nunca. Porque ustedes no creen en el Hijo de Dios. Los judíos creían que iban a ir al cielo, pero Jesús les dice, el Padre y yo somos uno. Y lo que yo he oído de mi Padre les estoy diciendo. Y les estoy diciendo de parte del Padre, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque en las obras de su padre el diablo les gusta estar. Pero no es el caso acá volvamos al pasaje. Miren lo que le está respondiendo Jesús a Pedro. ¿Qué le dice? A donde yo voy, Pedro, tú no me puedes seguir ahora. Aquí la palabra adicional es ahora. ¿Cuál es la diferencia? Los que no creen en Cristo, aunque ellos digan que son amigos de Dios, cuando lleguen a morir, hermano, tú no sabes cuándo te vas a morir. Estás a un latido de tu corazón de morir. Nadie sabe cuándo se muera. Y lo que sí es claro y es el mensaje del Evangelio de Cristo. Sea el día que te vayas a morir, tendrás que ver cara a cara a Dios y responder al Señor. Por cómo estás viviendo. El punto aquí es que el Señor Jesús le dice, a diferencia de los judíos que nunca, porque no eran creyentes, irían al cielo, Jesús le dice a sus discípulos, en el caso particular a Pedro, le dice, tú no me podrás seguir por ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí está más adelante, ¿por qué? Más adelante, más me seguirás después. ¿Qué es lo que se está anunciando ahí nuevo, profético? ¿Qué es profético? El Señor está aprovechando la pregunta de Pedro, ¿a dónde vas, Señor? Para revelarle algo importante. ¿Qué le va a revelar? Un detalle importante que está en la parte final del verso. ¿Mas me seguirás después? ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Ese me seguirás después es un anuncio que le hace Cristo a Pedro y a sus 10 discípulos. Y les dice, por ahora se van a quedar acá, ¿cierto? Por ahora, porque después van a estar conmigo. Me seguirás después. Pero no es un solo seguirle, mis hermanos, no es un solo seguirle después a la glorificación. Es decir, no es que después recordemos el antecedente anterior. ¿Se acuerda que Jesús dijo, yo seré glorificado? ¿Qué va a pasar a continuación de Juan capítulo 13? Jesús va a ser tomado por los
soldados romanos, por el Sanedrín y va a ser humillado. El Señor les dice, tranquilos, tranquilos, yo voy a ser glorificado, ¿ok? Aquí ahora le está diciendo a Pedro, tranquilos, ustedes van a ser glorificados, honrados conmigo, pero no por ahora. ¿Por qué? ¿Me seguirás? Después. No solo me seguirás en la glorificación, no solo Pedro vas a ser honrado como lo voy a hacer yo, porque va a haber un momento, no en la tierra, va a haber un momento en donde vas a ser honrado, Pedro, junto conmigo, me seguirás en esa honra, pero por ahora no. ¿Qué es lo que le está revelando Jesús aquí a su verdadero discípulo? Mientras tanto, versículo 36, ve, me seguirás. Me seguirás. Después en la glorificación, pero mientras tanto me seguirás en el padecimiento. Eso es lo que le quiere decir el Señor a Pedro. Me seguirás después en la glorificación, pero mientras tanto tendrás que pagar un precio, Pedro, por ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Es decir, Cristo en su sapientísima presciencia, escuche esto, recuerde la presciencia de Dios, ¿no? Presciencia, preconocimiento. Él es Dios. Además es eterno. ¿Ok? Es semejante al Padre. Cristo sabe que Pedro, como lo cuenta la historia, más adelante va a morir de la manera más indigna. Como lo narramos al comienzo, Tertuliano, Orígenes de Alejandría, Eusebio de Cesarea, la Biblia no registra cómo murió Pedro, pero la tradición y los padres de la iglesia nos cuentan que Pedro murió como un valiente. Pedro dijo, pues si me toca morir por Cristo muero, pero mátenme, crucifíquenme boca abajo. Eso es tener carácter. Cristo, que es Dios, que es eterno, sabe que su discípulo va a padecer semejante a su maestro. Pero aquí el Señor le dice, aquí estamos viendo que una escena vivencial de un Pedro que todavía no es maduro, que es tímido y que lo va a negar. Y con todo ello el Señor le dice a Pedro, ¿sabe qué? Usted me seguirá en la glorificación, pero mientras tanto tendrá que seguirme en el padecimiento. Es decir, si eres un verdadero hijo de Dios, que lo eres, Pedro, el verdadero discípulo tendrá que seguirme en el padecimiento. Serás aquel que padezca por causa de mi nombre. Cristo sabe que ellos, no solo Pedro, sino los 10 más, tendrán que seguir a Jesús en su padecimiento, no solo en la glorificación. ¿Y por qué seguirán a Cristo en su padecimiento? Mire lo que dice Romanos 5:5, miremos la pantalla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es el amor? Una decisión. El Señor sabe que Pedro ama a Cristo. ¿Por qué lo sabe? Porque Él es Dios. Y no solo por eso, sino porque Dios mismo colocó amor en Pedro para amarlo verdaderamente. Sin embargo, el Señor le dice, no solo a Pedro, sino a los muchachos ahí en el verso 36, ¡hey! Pedro, ¿tú te quieres ir ya conmigo, sí o no? Que Pedro dice, yo me quiero, Señor, yo quiero ir ya contigo. A donde tú vayas, yo quiero ir. Y el Señor le dice, no, Pedro, espérese. Usted, por ahora, no me puede acompañar a la glorificación. Más adelante, mientras tanto, tendrás que seguirme. ¿En qué sentido? En el sentido del padecimiento. ¿Amén? Ese es un punto muy importante. Es decir, Jesús le está advirtiendo a Pedro ahí en ese momento, en esa cena, le está diciendo, vea Pedro, tu trágico destino será por amor a tu Señor. Ese amor que has sido derramado de parte de Dios en ti, por amor tendrás que imitarme. No solo en la glorificación, es decir, también en la persecución. Piensa en Pedro. No me quiero adelantar a la aplicación personal del sermón, de la aplicación práctica, pero Pedro es ese discípulo que dice, ¡ay sí, Señor, yo te seguiré! Y el Señor le dice, cálmese, porque si me quiere seguir, me va a seguir, pero no solo en los gozosos,
también en los dolorosos. Pedro, tú me estás diciendo que quieres ir conmigo. Sí, vas a ir conmigo y vas a ser glorificado junto conmigo, vas a ser honrado, pero también vas a padecer como verdadero discípulo. Ese es tu destino. Ese es tu destino, como verdaderamente me amas, y el amor es sacrificial, el verdadero amor es sacrificial. Como verdadero creyente, Pedro, tendrás que demostrar con tu vida que eres un verdadero discípulo. Ahora, número dos, encontramos el segundo punto en el verso 37. Yo daré mi vida por ti, le dice Pedro a Jesús. Leámoslo, verso 37, léalo en su Biblia. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? O sea, todo terco, ¿no? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí, ¿quién está respondiendo? Es tremendo, ¿no? Me parece esto muy fuerte. No sé si es como lo vea usted, pero a mí me parece profundo. El Señor le acaba de decir, Pedro, por ahora no me vas a seguir, después vas a ser glorificado, mientras tanto vas a padecer. Y Pedro le dice, no, yo quiero ya, Señor, ¿por qué no puedo ir contigo? Es que yo mi vida la voy a dar por ti. ¿Hay quién está hablando? Está respondiendo un Pedro que es, ojo, miedoso. Ya, yo no estoy hablando, aquí no estamos viendo todavía en Juan 13 al Pedro que tiene carácter para morir boca abajo en la cruz. Aquí todavía hay un Pedro emocionalista y yo te amo, Señor. Yo quiero mi vida, voy a dar por ti. Pero ¿quién está hablando? Ese tipo, ese Pedro miedoso, imprudente, que no escucha, no está escuchando lo que le está diciendo, sino que él habla por emocionalista. Es emocional, es visceral. Este es el momento del Pedro inmaduro, ¿ok? Un Pedro que en una situación compleja ni siquiera dimensiona, sino que habla y expresa sin saber lo que está expresando, no tiene dominio propio. Se lanza antes de medir la situación. Está aquí un Pedro inmaduro en su espiritualidad, diciendo lo que ni entiende. Diciéndole al Señor, no es que yo voy contigo, mi vida daré por ti. Acompáñeme en el Evangelio, su Biblia, Marcos capítulo 14, verso 36. Mire cómo narra esta escena el evangelista Marcos. Atrás de su Biblia, después de Mateo, mire lo que dice Marcos 14, 26. Marcos 14, 26. Si lo tiene, diga amén. Dice el verso 26 de Marcos 14, 26. Marcos lo dice distinto a Juan. Mire lo que pasa acá. Cuando hubieron cantado el himno, ¿quiénes cantaron? ¿En dónde estamos? En la escena de la Pascua, del Pesaj, ¿cierto? Ya no está Judas, están en la intimidad. Cantaron, vea, Juan no lo dice. ¿Sí que Juan no cuenta que ellos cantaban himnos? ¿Qué cantaban? Himnos. Cantaron himnos, salieron al monte de los olivos, verso 27. Entonces Jesús les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque esa noche Jesús va a ser tomado preso. Jesús les dice, oiga, después de haber cantado, todos se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, vea lo que dice Pedro, Marcos lo cuenta distinto. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Él como, ahí está el Pedro inmaduro, ¿no? Como, yo soy mejor. Aunque todos se escandalicen, yo no. Verso 30. Jesús le dijo, ay Pedro, de cierto te digo que tú, Pedro, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Es decir, el evangelista Marcos nos deja ver de pronto con un poco más de detalle, el carácter inmaduro de Pedro aquí. Si ve que el Señor les está diciendo,
todos se van a escandalizar. Es decir, cuando vengan por mí va a ser grotesco. O sea, ellos van a venir con violencia y va a ser un escándalo, va a ser pesado, va a ser él les está advirtiendo que va a ser difícil. Y Pedro dice, no, yo no. Y dice, si usted me va a negar, hermano, me va a negar 3 veces antes de que amanezca. Ahora, ¿Pedro es un verdadero cristiano? Sí, es un verdadero creyente, pero Pedro es un inmaduro, que no escucha a su Señor, sino que va lanzando porque quiere ser protagonista, porque, no sé, por la razón que sea. Ahí está el impulsivo, el que no tiene dominio propio, que va diciendo las cosas como le fluyen, y el Señor le da una gran lección. Le dice, hijo, no hable tanto porque usted, Pedro, le va a negar, incluso antes de que amanezca, 3 veces. Ese es el típico discípulo emocional que demuestra su inmadurez, que tiene en su cabeza, este es el típico discípulo, el Pedro, que en su cabeza cree que es una virtud decir las cosas. O sea, él cree que eso es bueno. Es que yo digo las cosas y eso es una virtud cuando es un pecado. Pero aquí la inmadurez de él, a él le parece que eso está bien. Y el Señor le dice, mi hijo, me va a negar 3 veces. Y si eres un verdadero discípulo, no eres Judas, pero eres inmaduro. Me negarás 3 veces. Y pasamos al punto 3. ¿Cómo le da una lección? Mire, ¿cómo se la da? ¿Tu vida darás por mí? Lea conmigo el verso 38. Estamos en Juan, ¿no? Juan 13, verso 38. Y dice, verso 38, Jesús le respondió, ay, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? Ok, 3 veces. Ahora, esta es una pregunta irónica. Sabemos lo que es la ironía, ¿no? Es una pregunta irónica de parte del Señor. 3 veces me negarás. ¿Tu vida darás por mí? O sea, irónicamente le está diciendo, ay, Pedro, ¿en serio? ¿Tu vida vas a dar por mí? Pedro, antes de que amanezca ya me habrás negado. Ya me habrás negado. Habrás negado tu identidad de cristiano antes de que amanezca. Habrás negado a tu maestro antes de que amanezca. Tristemente, las buenas intenciones del corazón de Judas ahí en la intimidad es una cosa, comiendo a puerta cerrada, pero otra cosa es afuera, con soldados armados, con el Sanedrín, los políticos y los religiosos queriendo asesinar a Jesús y asesinar a sus discípulos. Una cosa es el Pedro allá en la comodidad de la cena junto a su Señor, y sí, puede que haya buena intención, un cristiano con buena intención, pero el Señor le dice irónicamente, eso lo dices aquí, Pedro, pero tu vida darás por mí. Eso se demuestra afuera, papá, lo que le quiere decir el Señor. Pero no hable tanto, porque aquí en la reunión, en la cena del pesaje es muy fácil hablar, pero antes de que amanezca ya me habrás negado 3 veces. ¿Recuerdan el antecedente de esa cena? ¿Cuál fue el antecedente de esa cena? Jesús le dice a Pedro, velen y oren para que no caigan, y Pedro en su inmadurez se quedó. No veló y no oró. Ahí está el Pedro inmaduro. Un Pedro confiado. Un Pedro que no ora, no vela, pero está confiado y dice, ay, yo te amo, yo voy a dar mi vida por ti. El Señor le dice, mijo, pero si hace unas horas le dije, vele y ore y no fue capaz de orar, y ahora me va a decir que usted va a dar su vida por mí. Antes de que amanezca ya me habrá negado 3 veces. Y esto es importante, mis hermanos, porque aquí hay un Pedro honesto, a diferencia de Judas, que era el maestro de la mentira, ¿no? Aquí sí hay un Pedro que está hablando, o sea, Pedro aquí está de corazón, está diciendo, Señor, yo como impulsivamente, yo te amo, y sí, pero eres un inmaduro. Es un amor inmaduro, Pedro.
Es un amor que todavía no ora, no vela, y por eso cae en la tentación, demuestra inmadurez, además orgullo, falta de disciplina, exceso de confianza. Al final, Pedro, después más adelante veremos el momento en el cual niega al Señor. Pero si usted lo quiere hacer en esta semana, léalo. Usted se va a dar cuenta, Pedro niega al Señor de la manera más vil, incluso maldiciendo, con groserías. Dice el Evangelio que Pedro empieza a decir groserías. Y dice, maldita sea, le dice a la gente, maldita sea, es que yo no soy discípulo de ese. Y claro, la gente se asusta y dice, no, ya, si ya está hablando en los términos de él, tranquilo. Ahí está el inmaduro. El que es, por eso Jesús le dice, ¿tu vida la das por mí? Ese es nuestro panorama, ¿ok? En estos 3 versículos. Punto número 1 del desarrollo, ¿no? Punto número 1, me seguirás después. ¿Me seguirás en qué? En el padecimiento y en la glorificación. Punto número 2, yo daré mi vida por ti. Son las palabras de Pedro a el Señor. Y punto número 3, el Señor irónicamente le dice, tu vida darás por mí. Me vas a negar. Me vas a negar. Ahora, ¿cuál es la aplicación personal? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza, estos 3 puntos a nuestra vida hoy, nosotros como creyentes? Mis amados hermanos, la aplicación práctica. ¿De qué manera este pasaje me sirve a mí? Ahora piense ya no en Pedro, sino piense en usted, cada uno en lo individual. Pensemos en nosotros como discípulos del Señor. También tiene 3 puntos aplicativos. El primer punto, el genuino creyente enfrentará al mundo. Repítalo conmigo. El genuino creyente enfrentará al mundo. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso lo dijo Napoleón. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Por qué estamos estudiando estos 3 pasajes? Como cristianos nos sirve conocer esta historia. ¿Para qué? Para no repetirla nosotros. ¿Y qué debemos conocer? Número 1, el genuino creyente enfrentará al mundo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Pedro? ¿Me vas a seguir en qué? En la persecución. El verdadero creyente, mis amados hermanos, aplicación práctica. Si usted es un verdadero creyente, si usted y yo somos verdaderos, genuinos hijos de Dios, nosotros estamos condenados, no dirían, pero sí estamos destinados a repetir la persecución y el odio que tuvieron por Cristo. Nosotros como Pedro, ¿cómo murió Pedro? El verdadero cristiano, mi amado hermano, estoy hablando de verdaderos cristianos, que somos nosotros. A nosotros el mundo no nos quiere, mis hermanos. Y el verdadero creyente en algún momento de su vida tendrá que enfrentar la persecución. ¿Ok? Nosotros estamos destinados en alguna medida a enfrentar este mundo, como lo enfrentó Pedro. Eso nos recuerda hoy el Señor en este culto de hoy, 24, ¿hoy es 24? 25 del mes de abril del año 2021. El Señor nos recuerda hoy, a ti y a mi iglesia, lo que le dijo a Pedro y a sus 10 discípulos. Esa noche fría del 14 del Pesaj. Tendrás que seguir mis pasos. Vas a enfrentar el mundo. Vas a tener que en algún momento que ser expuesto a la persecución. El verdadero creyente no debe ignorar que antes de ir a disfrutar de la glorificación, porque tú y yo vamos a ser glorificados. ¿Cuál es el último punto del Ordo Salutis, del orden de la salvación? La glorificación. Ustedes como estudiantes de teología bíblica de esta iglesia local, nosotros sabemos que el Ordo Salutis, el orden de la salvación, inicia con un punto muy importante, la elección. ¿Cierto? La elección
que además es una elección soberana, ¿ok? En el pacto de la redención. Y nuestro proceso de salvación termina ¿cuándo? En la glorificación. ¿Cuándo será la glorificación? Cristo es el hermano mayor en ese sentido. ¿Qué es la glorificación? El momento en que nuestro cuerpo va a resucitar, porque eso dice la Escritura y Jesús lo vivió. La tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Él en carne, en cuerpo, y está sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios, siendo honrado. Nosotros como hijos también vamos a morir en cuerpo, pero este cuerpo va a ser glorificado. ¿Ok? Eso dice la Escritura y nosotros lo creemos. Y sucedió en Cristo. Y hay un debate científico, ¿no? Están los científicos que no creen y dicen, no, pues ese cuerpo lo robaron. Pero están los científicos creacionistas que lo entienden así, lo entendemos así. Y nosotros, mis amados hermanos, como verdaderos hijos, vamos a resucitar. ¿Ok? Nuestro cuerpo será glorificado y junto con el Señor Jesucristo, delante del Padre, seremos honrados. Pero ojo, antes de que llegue ese momento, ¿qué tendremos que padecer? El verdadero creyente padecerá persecución. Y quiero que me ponga mucha atención acá. Este es un momento importante para ti y para mí, porque es nuestra aplicación práctica. Jesús le está diciendo a Pedro, ¿usted me quiere seguir? ¿Es que me quiero ir ya contigo? No, por ahora no, porque mientras tanto tendrás que padecer persecución. El verdadero creyente tendrá que enfrentar la persecución. Mire la pantalla, perdón, ¿dónde está? No sé si está, creo que no está. No está. No. Bueno, Juan capítulo 15, hay una hojita adelante de su Biblia, por favor, una hojita adelante, Juan 15, verso 18 y 19. Mire lo que dice Juan 15, ahí está hablando Cristo. Mire lo que dice Cristo, ¿ya lo tiene? Dígame amén. Si el mundo los aborrece, perdón, dice si el mundo los felicita, ¿qué va a pasar con el mismo creyente? Jesús le está diciendo, vea, si el mundo los odia, dice creo que la traducción Biblia de las Américas, si el mundo los odia o los aborrece, sepan que a mí me ha odiado, me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Ok? Y dice el 19, si ustedes fueran del mundo, léalo en su Biblia por favor, si ustedes fueran del mundo, ¿qué pasaría? El mundo los amaría encantados, pero como ustedes no son del mundo, antes al contrario, les dice, yo los escogí del mundo, los saqué de ahí, por eso el mundo los aborrece. ¿Cuál es nuestro primer punto? El genuino creyente, Jesús lo está diciendo, será odiado por el mundo. Mi hermano, si usted es cristiano y usted espera que como verdadero cristiano, porque ahorita voy a hablar de los falsos profetas, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes tomaron preso a Cristo? Los religiosos, no eran ateos. Eran los ladrones, los hijos del diablo que usan la Biblia y la política para perseguir a Cristo. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, padecerá en algún momento de su vida, tendrá que enfrentar. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro esa noche. Ay, Pedro, dice, yo te quiero seguir. No, por ahora no. Por ahora no me vas a seguir. Tienes una instrucción que la vimos hace 8 días, ¿se acuerda? Amarse entre ellos mismos y cumplir, evangelizar, predicar la gran comisión, hacer discípulos. Tendrás que hacer discípulos, predicar el evangelio y tendrán que amarse los unos a los otros. ¿Y eso traerá felicitaciones del mundo? No, traerá persecución. Ahora, escúcheme lo siguiente. Usted acaba de leer en Juan 15, esto es tremendo, mi hermano. Yo no sé usted, yo lo veo hoy. Jesús nos dice hoy, como le dijo a sus discípulos, si el mundo los aborrece, acuérdese de algo, verdadero cristiano. Si a usted el mundo lo aborrece, acuérdese que a mí, dice el Señor, me aborreció. Primero, como verdaderos creyentes, párese desde aquí. No es ser pesimista, es ser realista. El verdadero cristiano va a ser odiado por el mundo.
como Cristo fue odiado por el mundo. El mundo hoy, 2021, odia a Dios y odia a Cristo. Y se pone camándulas con la cruz de Cristo y odia a Cristo. Eso hace el mundo. El mundo al día de hoy habla de Dios, como pasaba con los fariseos. Hablan de Dios desde sus púlpitos multitudinarios, pero no aman a Dios. La cristiandad del día de hoy es una cristiandad sin Cristo. Es una cristiandad a lo Judas. Y a Judas el mundo ama. ¿Quién era Judas? ¿Se acuerda que ya lo vimos? ¿De qué hablaba Judas? De dinero. Y era el que administraba el dinero que entraba para el grupo. Judas era el administrador de la bolsa. Y el mundo ama a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo ama a Judas? Porque Judas, usando a Jesús, busca lo suyo propio. ¿Y qué es lo que quiere? Dinero. Y eso ama el mundo, porque el Dios de este mundo, uno de los dioses de este mundo, es el dinero. Claro, el mundo va a amar al cristiano Judas, que ama el dinero y que habla de finanzas. Y el mundo no va a perseguir ese tipo de predicación, y ese tipo de Judas no lo va a perseguir. ¿A Judas quién lo mató? ¿El mundo? No, a Judas lo mató no su arrepentimiento, su remordimiento. Él mismo se suicidó. Pero el mundo nunca iba a matar a Judas, porque el mundo es como Judas. El mundo ama al cristiano que le hable a usted de positivismo, de dinero, de administración de recursos, de riquezas, de emprendimiento, de montar empresa. Todo eso le encanta al mundo. Pero al verdadero Pedro, a usted y a mí, al verdadero cristiano, el mundo lo va a odiar. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pedro, todavía no te puedes ir conmigo, tendrás que padecer. Porque tú no eres Judas, tú no les vas a decir allá que Dios, yo te quiero prosperar, Dios te quiere hacer rico. Eso no lo dijo la Biblia, nunca lo dijo Cristo. Judas sí. Y el mundo, permítame insistir, el mundo ama a Judas. El mundo ama al creyente Judas que cambió el evangelio por otro evangelio. Y Gálatas lo dice, maldito sea. Un ángel o un hombre que cambie el evangelio son malditos. Genuino hijo de Dios, el Señor hoy te dice lo que nos dijo, le dice a Pedro en la cena del Pesaje: vas a recibir persecución, vas a enfrentar al mundo en alguna medida. Para los que vienen por primera vez, yo les digo algo con mucho amor de parte del Señor: no nos confundan con Judas. Hay gente que cree, y esto es bíblico, está en segunda de Pedro. Pedro mismo lo dijo, la segunda carta a Pedro, capítulo 2. Por culpa de los falsos profetas, la gente cree que nosotros somos como ellos. Esas mega congregaciones de políticos ladrones disfrazados de cristianos. Y eso es lleno de gente. Y la gente cree que nosotros somos como ellos. Y yo les digo a los que vienen por primera vez hoy con mucho amor: si ustedes están ahí sentados pensando que somos como ellos, están equivocados. Nosotros no somos Judas. Aquí no vas a escuchar Dios te quiere prosperar y Dios te quiere bendecir. Aquí vas a escuchar el mensaje que Pedro le dio a los 3,000. Tú eres un enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Por tu pecado estás enemistado con Dios. Dios no te ama. Dios está molesto contigo porque tú eres un pecador y por eso estás condenado. Dios se alejó de ti, dice la Escritura. Uy, Mauricio, no me diga eso un domingo y hasta ahora. Yo pensé que me iba a decir: Dios quiere cumplir tus sueños. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que los sueños del corazón del hombre son de continuamente el mal. ¿Cómo le va a decir yo a usted esa mentira? Decirle yo a usted que Dios quiere cumplir sus sueños es decir que Dios le quiere patrocinar su maldad. La palabra del Señor nos enseña que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, que la paga del pecado es muerte. Y eso te digo yo con mucho amor de parte del Señor hoy. Tú eres un enemigo de Dios. Y aunque tú estás engañado y creíste que Dios te ama tal y como eres, Dios no te ama tal y como eres.
Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Y si tú te mueres hoy y no te arrepientes, mi amado hermano, tú te vas para el infierno. ¿Ahora entiende por qué nos odian? Yo mejor me voy aquí a la de 5 cuadras sobre la 68 a que me digan, amén, amén, Dios bendíceme, Dios dame, hazme milagros. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el falso profeta. Pero aquí yo de parte del Señor te digo, arrepiéntete. Esa es la predicación de Pedro, de Juan el Bautista, arrepiéntete de tu pecado. Si tú creías que eras amigo de Dios, yo te tengo una noticia, eres enemigo de Dios por tu pecado, pero tienes una oportunidad. Qué bendición, hay una oportunidad hoy y es arrepentirte. Mirarte en el espejo de Dios y decir en tu corazón, de verdad yo soy un enemigo de Dios, yo me arrepiento y ven al Salvador. Tienes una oportunidad, hay un Salvador, mi amado hermano, se llama Jesucristo. Ven a Cristo, renuncia a ese estilo de vida, renuncia a ese engaño fariseo de creer que tú eres el centro del universo. Y que Dios se debe a ti. Dios no se debe a ti. Tú necesitas arrepentirte, cambiar tu manera de vivir, arrodillarte y llorar tu pecado y venir y aferrarte a tu Salvador. Cristo es el Salvador, el salvavidas. Ven a Cristo. Si tú crees en Cristo serás reconciliado con el Padre. Eso es lo que dice la Escritura. Pasarás de muerte a vida. Jesús es el dador de vida. ¿Por qué necesitas vida? Porque estás muerto, espiritualmente hablando. Ay, pero es que yo hago, Mauricio, a mí no me venga a decir si es que yo hago aquí, yo he hecho el yagé, yo hago yoga, mira, mi amado hermano, solo hay un camino al Padre y se llama Cristo. Todos tus riegos, tu chamanismo, todo tu misticismo no te ha llevado sino a el engaño. Ahora, permítame continuar, mi amado hermano. Estamos en lo mejor de esta predicación. Por esto que yo acabo de hacer, que fue lo que hizo Pedro. Y por eso fue asesinado Pedro. Y por eso fue asesinado Jesús. Jesús se para en el templo de Jerusalén en la fiesta del Pesaj 3 veces y le dice a toda la gente religiosa con sus flecos, con sus túnicas, les dice, toda esa religión es basura, ustedes todos están condenados, con sus camándulas, con sus imágenes, con su falsa fe, con su politiquería, metieron a Satanás en el púlpito. Están condenados, volvieron la casa de Dios una cueva de ladrones, están condenados, son enemigos de Dios. Por eso mataron a Jesús. Y ahora usted entiende el Evangelio en Juan 15, versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Claro. Pero como no eres del mundo, verso 19, como no sois del mundo, por eso el mundo ¿Qué es el mundo? El mundo es el 90% de las personas religiosas. Como dicen ellos, peco, rezo y empato. Eso es falso, eso no es bíblico. Ni peque ni reza. Usted peca, reza y no empata ni hace nada. Usted está condenado. Ahora, aplicación práctica, el genuino creyente va a tener que enfrentarse al mundo. ¿Por qué nos vamos a enfrentar al mundo? Porque nosotros no le decimos al mundo lo que quiere escuchar. Y tú, verdadero Pedro, Dios te dice, deje de hablar si me amas de verdad. Ay, es que yo te amo, mi vida daré por ti. Dar la vida por Cristo es, en vez de hablar tanto, predique el Evangelio. Y viva el Evangelio. Eso va a producir rechazo. 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 El genuino cristiano, el verdadero hijo de Dios, predica la verdad de la muerte espiritual. Nosotros no vinimos a entretener a las personas con show, con música, payasos, circo, luces. Ay, vamos a esa iglesia porque es que allá dice hay luz. No, nosotros no somos un centro de entretenimiento. Por eso el mundo nos va a odiar.
Porque yo no vengo a entretener aquí, yo no soy ni soy, ¿cómo es que le dicen ahora? Personal, no, eso tiene un nombre. Influencer o motivador. Coaching, nosotros no somos motivadores. Pedro no es ningún motivador. Donde Pedro fuese un motivador, Jesús no le dice, venga, usted me va a seguir en padecimiento. Nosotros no venimos a motivar a nadie, nosotros venimos a desmotivar, somos desmotivadores. ¿Por qué? Pero en el buen sentido de la palabra, porque de entrada les decimos la verdad. Y el que ama, dice la verdad. Si usted y yo amamos al mundo, le debemos decir al mundo la verdad. Estás muerto, eres enemigo de Dios, estás distanciado del Padre, arrepiéntete. Y eso va a causar que en algunos haya arrepentimiento. Pero en la mayoría, porque muchos son los llamados, pocos serán los que se arrepientan. La mayoría nos va a detestar. Este es tu destino como verdadero creyente. Aquí es donde te puedes poner en pie y buscar un lugar donde te hagan sentir como quieres sentirte. Pero aquí yo no los puedo engañar, mis hermanos. Aquí predicamos el verdadero evangelio. ¿Ok? Y como verdadero creyente, Pedro, ¿me seguirás? En el padecimiento. Pero hay otra cosa aquí importante. Número 2 de la aplicación práctica. Dígalo conmigo. ¿Darás tu vida por mí? Ese es el nombre de mi predicación de hoy. ¿Darás tu vida por mí? Ese es el punto número 2. ¿Cierto? ¿Darás tu vida por mí? ¿En qué sentido? Recuerde que estamos en la aplicación práctica. ¿En qué sentido? ¿Se acuerda que esta es una pregunta irónica? O sea, no es una afirmación, es una ironía. Aplicación práctica, el Señor te pregunta hoy a ti lo que le preguntó a Pedro. Hermano, ¿darás tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Dios? Verdadero discípulo. Judas no lo hace. Judas se va a hablar supuestamente de Dios, pero hablas de él mismo y de sus negocios. A recibir 30 monedas de plata, a hacer transacciones financieras. Nosotros los verdaderos hijos de Dios, Él nos pregunta hoy, ¿darás tu vida por mí? Y es que, ¿qué es dar mi vida por Dios? Hoy, siglo XXI, ¿qué es dar mi vida por Dios? ¿Estamos realmente dispuestos? ¿Estás tú realmente dispuesto a dar tu vida por el Señor, por amor a Él? Porque es que hay algo importante aquí. ¿Qué es dar la vida por el Señor? Yo te voy a decir qué es dar la vida por el Señor, y por eso es una pregunta irónica. Cada quien respóndase. Pedro tuvo que responderse en ese momento. Ay, Pedro, ¿darás tu vida por mí? Y hoy el Señor nos invita a hacernos esa pregunta. Nos hace la pregunta para que nos la respondamos en lo interior. ¿Qué es dar nuestra vida por el Señor? Básicamente es demostrar mi fe al mundo con convicción y carácter, no a escondidas. Escuche esto, siendo frentero con el Evangelio bíblico. Eso es dar tu vida por Dios. Ser frentero. Y ese fue el pecado de Pedro en su inmadurez. Cuando le preguntaron, ¿usted es cristiano? Diga sí o no. ¿Qué dijo? Negó. Uy, no, yo no. No. No fue frentero. ¿Qué es? Por eso el Señor le pregunta y nos pregunta hoy, ¿qué es dar tu vida? ¿Darás tu vida por mí? Dar la vida por el Señor es tener una convicción y un carácter. Escuche que está la palabra clave, carácter cristiano. Y es un carácter que se demuestra no a escondidas. No es que yo soy cristiano acá el domingo tan chévere o con amigos, pero en el contexto no cristiano no tengo ese carácter. No soy frentero. Pedro tuvo el carácter de ser cristiano ahí en la cena del Pesaje, puerta cerrada, y decirle a Jesús, yo daré mi vida por ti. El Señor dice, mi hijo, usted me va a negar en público. Tan fácil que ser cristiano aquí adentro. Pero cuando venga la policía, cuando vengan las sectas, cuando vengan a sacarme a mí aquí esposado, yo no quiero ver gente llorando. Ni quiero ver, eso puede pasar. Ya pasó una vez, ¿no? Ya nos pasó una vez. ¿Estábamos preparados? Me acuerdo que mi suegra se puso a orar, tan linda mi suegra. Pero el día de mañana si me sacan esposado a mí o a alguno de ustedes aquí, no es para que nos pongamos como Pedro a sacar la espada y a gritar y a molarle la oreja. No, mis hermanos, yo tengo claro lo que tengo que padecer por seguir a Cristo.
Si yo le hablara al mundo, al sistema político, lo que ellos quieren escuchar, me felicitarían y me darían una placa aquí, la alcaldía y el mundo, el sistema. Pero el mundo me detesta y los detestará a ustedes. Y dos, ojo, pregunta irónica, ¿darás tu vida por mí? ¿Qué significa dar la vida por el Señor? Ser frentero también. ¿Qué significa dar la vida por el Señor? Es vivir públicamente una sexualidad santa. Escucha esto. Una sexualidad pura. Eso es dar la vida por el Señor. En un mundo en donde el pecado sexual es normal. ¿Qué es dar la vida por el Señor? Hacer santa resistencia. Tener santidad en mi sexualidad. Noviazgo santo. Matrimonios santos, puros, tal cual lo dice la Biblia, no tal cual lo diga el pastor. Una sexualidad bíblica, no una sexualidad como el pastor diga. Lo dice la Escritura. Y eso es dar la vida por Dios. Eso es dar la vida por el Señor. Vivir el Evangelio en mi sexualidad. ¿Por qué hablamos de la sexualidad y de las finanzas? Porque es el mover del mundo presente, el problema del mundo. Aquí es donde nos incomoda, ¿sí o no? ¡Ay! El Evangelio me incomoda. En un mundo en donde es normal el pecado sexual, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Usar a la mujer como un objeto sexual. Nosotros no normalizamos eso, mis hermanos. Nosotros vamos contracorriente y nos van a odiar por eso. El mundo no cree en el matrimonio, eso es estúpido, dicen los jóvenes. Eso es anticuado. Pues nosotros creemos en el matrimonio, creemos en la santidad bíblica de nuestra sexualidad. Eso es dar nuestra vida por Dios. Y no nos van a querer. A usted le van a hacer el feo, mi amado hermano. Cuando usted hable y diga, yo tengo un noviazgo santo, nosotros no tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Uy, qué fastidio. Que en esta época no nos la pidan, no nos llevan a la hoguera, como a William Tyndale, por traducir la Biblia al idioma vernáculo. ¿Qué es dar la vida por el Señor? Escuche esto, es dedicar mayor tiempo de mi estilo de vida como creyente a ser escritural. Y por eso lo van a aborrecer, la gente va a empezar a sentir en usted, pero qué fastidio ahora usted todo el tiempo con la Biblia, leyendo libros. No, nosotros no somos, mire mi hermano, es nuestra identidad en el Señor. Y dar la vida por el Señor es dedicar un tiempo importante de mi vida. Yo estaba en algún momento estudiando, bueno, no estudiando, viendo algunos documentales de un deporte que se llama la apnea. Y eso es un estilo de vida. Hay una mujer aquí en Colombia muy joven, paisa ella, campeona de ese deporte, donde se sumergen en el mar a profundidades tremendas, sin tanque de oxígeno. Y uno ve, es un estilo de vida. Y esta chica la entrevistaba un periodista y decía, es que esa es mi vida. Yo desde que me levanto a las 4 o 3 de la mañana estoy entrenando hasta tarde y le concentro a mi vida tantas horas a eso y que son importantes horas de tiempo. Es su estilo de vida. Ahora, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿De verdad darás tu vida por mí? ¿Qué es dar la vida por mí? Le pregunta a usted el Señor hoy a mí. Es dedicarle tiempo de mi vida a Él. Es tener una identidad en el Señor. De verdad, una identidad escritural. Eso es dar la vida. ¿Qué es dar la vida por el Señor? Levantar a mis hijos, escuché esto, a mi familia, un matrimonio, un proyecto de vida en función de la Escritura. Eso es dar la vida por el Señor. Tan fácil que es hablar aquí adentro. Señor, yo te amo, yo te sigo. El Señor te dice, mire, mejor piense lo que está diciendo. Porque dar tu vida significa levantar a tus hijos conforme mi palabra, no la de un hombre. Usted no siga a hombres, no me siga a mí, siga a Cristo. Yo lo que hago es presentarle el Evangelio. Eso es dar la vida por el Señor. ¿Y cómo voy a levantar a mis hijos? Pues tengo que estudiar la palabra, dedicarle tiempo. Es que el partido del Real Madrid, bueno, pues usted verá cómo se organiza. Yo no le digo que no lo mire. Yo no, el Señor nos pide que
organicemos nuestra vida. No se trata de prohibir nada, aquí no prohibimos nada y la Biblia no prohíbe nada. La Biblia nos invita ¿a qué? A dar la vida por el Señor, y esto requiere esfuerzo. Profundizar en las Escrituras. Eso es dar la vida por el Señor, secundar literalmente mis sueños personales para abrazar un sueño mejor, el sueño de Cristo. Eso es dar la vida por el Señor. Pedro, ¿cuál era el sueño de Pedro? Si usted estudia la Escritura seriamente, los estilos de vida de los discípulos, la mayoría eran pescadores, pero habían de otros oficios. Ellos dejaron su proyecto de vida a un lado. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Es lo que yo estoy tratando de transmitir hoy a través de la Escritura. Tu vida darás por mí. Es decir, tú estás dispuesto, le pregunta Jesús a Pedro, a renunciar a ser un pescador de peces, ¿vale? Para ser un pescador de hombres. El que tiene oídos para esto es duro. Esto no es para cualquiera, mi amado hermano. Si es de ir a gritar amén, es fácil. Si es de ir a llorar con una guitarra de acordes menores, es fácil. Si es ir a sentarse a que me digan cómo hacer dinero, eso lo hace cualquiera. En una facultad de economía de una universidad lo hacen mejor. Si es a que sentarse a que me digan cómo tener un noviazgo en 3 pasos fácil, eso es fácil. Pero si es de verdad de dar la vida por Cristo, mi amado hermano, esto no es fácil. Dios nos ayuda. Y aquí quiero invitarlo a Efesios 5:11. Mire lo que dice la Escritura. Y no participéis en las obras estéril. Diga conmigo, estéril. ¿Qué es estéril? ¿Qué será estéril? Ay, es que esta mujer es estéril. No da fruto. Es un árbol estéril. Ojo. ¿Quién participa de las obras estériles de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de la potestad de este mundo? Satanás. El que no es escritural cree que Dios es el príncipe de este mundo. No, Dios no es el príncipe de este mundo, es el diablo. Ahora, ojo, ¿a qué nos llama la Escritura? Esto es dar la vida por el Señor. Vea, ¿qué es dar la vida por Dios? Deje de decir, nos dice la Escritura, ay, yo te voy, yo te sigo. No, espera, antes de eso, piensen en Efesios 5:11. No participen de obras que no dan fruto, las obras de las tinieblas, sino que más bien, ¿qué? Desenmascárelas. Eso es dar la vida por mí. No participar de lo que el mundo propone. Y es que esto es, mi hermano, esto es tan sencillo como que el mundo anda proponiendo diariamente cosas tontas, pero la gente lo imita. Y el mundo ve a Satanás, es astuto y tiene íconos. Yo vi ayer o el viernes fue que vi una cantante, no voy a decir nombres, es tonta, con el pelo pintado. Ay, es que sincronicé mi pelo con el color de mi Ferrari. Es la cantante paisa colombiana más seguida en redes sociales por los jóvenes. Su música es tonta, invita al pecado sexual, a la inmoralidad, a la tontería. El que tiene oídos para oír, que oiga. Me van a odiar por esto muchas personas que me puedan estar viendo aquí, pero digo lo que es tonta. Y es tonta, ¿por qué? Porque exige como mujer que respeten su dignidad de mujer, pero se vende como un objeto sexual y participa de ello. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que las mujeres de este mundo siguen esos íconos. Se peinan como esas personas, piensan como esas personas, o sea, no piensan por sí mismos, tienen que seguir un ícono que propone las tinieblas y que es estéril, no tiene fruto. Nosotros como cristianos debemos desenmascarar eso. Me da pena contigo, mujer, pero eres una mujer ignorante, vacía, superficial y además ni siquiera eres digna de ser mujer, con todo respeto, porque estás atentando contra tu feminidad y estás participando en contra de tu comunidad de mujeres. ¿Quién hace eso? ¿Quién desenmascara eso? Usted y yo. ¿Ahora lo van a felicitar por eso? ¿Lo van a apedrear por eso, hermano? Así es de sencillo, eso le dijo Jesús a Pedro.
¿Qué hace el mundo? ¡Ay, tan linda! O como yo le decía a mi esposa ayer, estos manes, hay iconos de la música, del fútbol, se rayan el brazo. Todo el mundo está igualito, parecen fotocopias. La gente se hizo una raya acá con la máquina de fe, todos a la semana siguiente. Ese es el prototipo. Y todo el mundo imita el prototipo y nos creemos cool, nos creemos libres y luchamos por la libertad. ¿Cuál libertad? Son esclavos de su pecado. ¿Y esclavos de qué? De un mundo que les impone desde las tinieblas un estilo de vida a seguir. Y es que si X tal futbolista lo hace, yo lo hago. Y si no, no solo me rayo el brazo, también quiero tener las 3 mujeres que él tiene, y el dinero y el estilo de vida, y trabajo por eso y quiero imitar una vida que no es mía. Y en eso están los jóvenes el día de hoy. En eso está el mundo. Y nosotros como creyentes no participamos de esto. Desenmascaramos. Le decimos al mundo, mi hijo, usted es esclavo de su pecado y además usted es una marioneta del príncipe de la potestad de los aires. 2 palabras claves. ¿Darás tu vida por mí? Esto es dar tu vida por Dios. Desenmascarar al reino de las tinieblas. No participo. Y entonces el reino de las tinieblas dice, no, las iglesias no se reúnen. ¿A quién agradaré yo? ¿A Dios o a los hombres? Primero la escritura. Primero la escritura. El Estado podrá decir lo que quiera, pero yo obedezco primero al Señor. Que si me quieren tomar preso, aquí estoy. Vengan por mí. Tengo que padecer. No lo digo con miedo. Yo tengo miedo, claro. Bajito una multa, pero ¿qué hago? No daré sacrificio a Dios que no me cueste. Y esto es toda una artimaña de parte del reino de las tinieblas para cerrar las iglesias. No existe pandemia. ¿Existe un virus? Sí. Mi hermano se enfermó de virus, casi muere, ¿no? Sí existe COVID, sí. Lo vivimos, lo padecimos como familia. Pero no existe ninguna pandemia. Ni siquiera el 0.7% de la población ha muerto. Eso no es una pandemia. Hay un legado de esterilidad de las tinieblas. Nosotros desenmascaramos, resistimos. Pero necesito terminar. Hay un tercer punto aquí aplicativo. ¿Ok? Hay un tercer punto aplicativo de este pasaje, de estos 3 versos, y es un problema de identidad en Cristo. Y con esto quiero cerrar con broche de oro, mi amado hermano. ¿Por qué? Piensa en el contexto de nuestro pasaje bíblico, ¿no? Jesús hablando con Pedro y los discípulos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Pedro negó a Cristo? En realidad. Ahora, espera un momento. ¿Se acuerdan cómo empezamos esta predicación? Con el Pedro de carácter. Pedro al final lo logró. Pedro tuvo un tropiezo, pero al final fue un gran hombre. Pedro fue capaz de decir, mátenme, pero de cabeza. No soy digno de mi Salvador. Y si tengo que morir por él, lo imito. Yo creo que Pedro ese día se acordó de lo que le dijo el Señor. Dijo, hágale. Y así no solo Pedro. ¿Cuántos mártires? Esteban, de rodillas mientras lo apedreaban, oraba por ellos. Eso es tener carácter, ¿sí o no? En este momento estamos viendo al Pedro sin carácter. Todavía no lo tenía, era inmaduro. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Falta de identidad. Diga conmigo, identidad. Ese es el gran problema de Pedro en este momento vivencial, porque él lo superó. Después lo superó. Pero en este momento de Juan 13, su problema era de identidad. ¿Cómo así? Había una inmadurez espiritual, él tenía temor al que dirán, al temor social. Entonces, cuando hay temor social a que me relacionen con Jesús, no es que me van a relacionar con cristianos. Entonces, como que no. Ese es el factor que determina negar a Cristo. 3 veces. No tener una identidad clara como cristiano. Es decir, esto es un problema de carácter. ¿Se acuerdan lo que es el carácter?
Si usted va a los libros de psicología, el carácter es conjunto de costumbres formadas por la sociedad en un individuo. Lo repito, ¿qué es el carácter? La gente cree que el carácter es cuando uno está bravo. Oye, ese es de mal carácter. No, ese no es el carácter. El carácter es una serie de costumbres que uno adquiere aprendidas de mi familia y de mi contexto social. Por ejemplo, ¿cuál es el carácter del colombiano? Ser corrupto, qué tristeza, ¿no? Pero así es el colombiano y lo construyó en su casa. Él cree que es una abeja cuando se cuela en Transmilenio y lo que es un ladrón. Pues sí, pero él cree que ese es su carácter. No, pues que como a mí no roba, como eso no roba el gobierno, pues yo también robo. Y construyó un carácter de hurto. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es que esto es tremendo. Piense lo siguiente. Piense, por eso Pedro lucha y el Señor lo ama tanto. Vea. Jesús es consciente de que Pedro está teniendo un tránsito de carácter. Es decir, a pesar de que lleva 3 años y medio, es un Pedro con carácter de ¿qué? De religioso judío de la época. ¿Cómo eran los religiosos judíos de los fariseos? Que iban al templo, hacían pecado, robaban, pecado sexual todo el que quiera, idolatría. ¿Y qué hacían? Traían un cordero y con eso creían que religiosamente todo desaparecía. ¿Cierto? Esa era la moral cultural del judío. Practicar pecado y, como dicen hoy, pecar, rezar y empatar. Esa era la filosofía de la gente allá. ¿Qué está sucediendo? Ese carácter religioso y falso, doble moral, ahora en Cristo, por la gracia de Dios transformado, hay un tránsito ahí. Hay un pasar del viejo hombre al nuevo hombre. Hay un tránsito del viejo hombre que practicaba vicios, es decir, el alma de la fiesta, el que decía groserías, el que era el centro de la empresa porque era el más caspa de todos y todo el mundo lo quería por eso. Es que este sí es un berraco, como es de grosero y como es de todas las viejas de la oficina. Ahí está el Pedro viejo hombre y de repente hay un Pedro nuevo hombre. Eso es traumático no solo para la persona, sino para el contexto. Porque es otra persona, pero eso dice la Escritura. Despójense del viejo hombre que está viciado y vivan ahora conforme al nuevo hombre en Cristo. Y eso lo nota la familia, los hijos. Uy, pero que mi mamá, mi papá, mi hermano ya no es tan bacano como antes. Antes mi mamá me daba plata para ir a farrear y tomarme mis polas con ella y ahora tiene otra mentalidad. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el problema de identidad? Está en ese tránsito. En ese tránsito del Pedro que seguía a Jesús, pero que ahora tiene que mostrar su identidad en Cristo públicamente. Entonces ahí está el problema de carácter porque esa lucha, como ese miedo al que dirán y que perciban y vean en mí ahora un hombre santo, un hombre que sigue a Cristo. Y está esa lucha. Esa transición del viejo hombre al nuevo hombre es lo que produce muchas veces un problema de identidad que nos lleva a negar a Cristo. Le voy a poner un ejemplo práctico. Estamos aquí ya en pleno tiempo actual y de repente pues la gente del mundo tiene unos códigos. A mí me pasó una vez. Yo una vez a un vecino mío, de ahí de mi torre, de mi conjunto, estaban todos los vecinos de la torre. Era diciembre, creo. Y ellos son chéveres, o sea, son, ¿cómo decirlo? Fraternos, buenos vecinos y ofreciendo aguardiente. Y yo llegaba con mi esposa y yo le dije, Lucho, yo le dije, no, Lucho me ofreció. Y yo le dije, no, Lucho, yo no. Y se puso bravo. No solo él, todo el mundo puso bravo conmigo. Yo me subí. Después yo empecé a notar que los vecinos me estaban como haciendo mala cara. Y alguien me hizo caer en cuenta algo. Alguien me dijo, Mauricio, es que nuestra cultura colombiana
rechazar un trago es una vaina grave. Ahí es donde yo digo, listo, yo con todo ello voy a seguir rechazándolo. Porque por el que dirán, ahí como dice el apóstol Pablo, ¿a quién agradarán? ¿A los hombres o a Dios? Y es que ese es el problema de Pedro aquí. Oiga, usted luego no es el creyente el que seguía a Jesús. No, yo no soy, yo no lo conozco. Es un temor a qué. ¿De qué tiene miedo Pedro? Entonces Jesús le dice, usted me va a negar 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Jesús sabe que Él es un verdadero hijo de Dios, pero que tiene una lucha en su transición de viejo hombre a nuevo hombre, y le da miedo al que dirán. Pedro es un cobarde, inmaduro y temeroso de los hombres antes que su Señor. Y entonces Pedro dice, no, pues yo recibo el guaro, porque ¿qué dirán los vecinos? Y Pedro le dice a los demás, no, yo no soy cristiano, a mí no me relacione con ese. Después cuando ve a Jesús muriendo en la cruz, 3 veces cantó el gallo y 3 veces Pedro lloró. Señor, perdóname. Jesús, yo tengo un problema de identidad. Y lo más duro es que es duro. Para Pedro es un golpe duro porque él amaba a su Señor. A diferencia de Judas. Pedro amaba al Señor, pero no tenía carácter. Entonces aquí el punto, mis amados hermanos, es, ¿se acuerda de la frase del político Napoleón Bonaparte? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros estamos exponiendo este pasaje, ¿para qué? Para no caer en la misma dinámica y en el mismo problema de falta de identidad en el Señor. Ser verdadero creyente significa muchas veces que el mundo no nos quiera. Si yo me tomo ese guaro, yo me gano el favor de la torre, pero me voy a sentir como Pedro. Negué al Señor, porque a Dios no le gusta eso. Porque además, no es que a mí no me prohíben nada. Yo, Mauricio, yo sé lo que es el alcoholismo. Porque en nuestra antigua vida, antes de venir a Cristo en nuestra familia, y no solo por mis padres, ha sido una cadena de infamia por culpa del alcohol, de familia dividida, de pobreza, de problemas, de división, de divorcios por culpa del alcohol. Yo me estoy traicionando a mí mismo. Si yo recibo por agradar al mundo y a los hombres, estoy traicionando mis principios. Y estoy traicionando al Señor. Porque yo tengo que vivir como vive el mundo. Porque yo tengo que agradar al mundo. Porque Pedro tiene que agradar al Sanedrín y al mundo. Y si el mundo odia a Jesús, entonces yo tengo que odiar a Jesús momentáneamente. Eso se llama doble vida. No se puede agradar a Dios y al mundo. Porque aborrecerás a uno y amarás más al otro. O soy verdadero creyente y lo demuestro. Y de hecho Judas aprende la lección, y si le cuesta la cruz, pues se crucifica. Ahora, esa cruz para nosotros hoy, a usted no lo van a crucificar, a usted no lo van a meter preso por ser cristiano. El mundo hoy, pleno siglo XXI, eso no va a pasar, por lo menos en nuestro contexto aquí Latinoamérica. Pero lo que sí va a hacer la gente es que lo va a aborrecer y lo va a detestar. Usted va a perder amistades por ser un verdadero creyente. Usted va a perder amistades por decirle a esos religiosos mentirosos, politiqueros, que usan a Dios y falsos milagreros, y que usted los desenmascare, y usted va a perder amigos. Pero ¿a quién agradaré? ¿A Dios o a los hombres? Mi amado hermano, termino de la siguiente manera. Este punto 3 y la predicación de hoy. Hay que aprender a construir una identidad en el Señor. Tengan carácter, mis hermanos. Yo se los digo de paz. Tengamos carácter. Tengamos un carácter cristiano. Usted no tiene que cambiar su esencia, porque Dios lo hizo así. ¿Qué es la esencia? Esa personalidad linda, es muy particular, es como la huella digital. Si usted tiene buen sentido del humor, no lo pierda, pero santifíquelo.
Ese es el punto. Santifique su sentido del humor. Si usted en su natural humanidad es una persona dadivosa, siga siendo dadivosa, pero santifique esa dadivosidad. Viva un estilo de vida cristocéntrico, no antropocéntrico. Vamos a concluir acá. Yo concluiría de la siguiente manera. ¿El genuino creyente podrá tropezar? Sí, como Pedro. Vamos a tropezar, mis hermanos, porque esto es una carrera, es un proceso. Pero nosotros nos vamos a levantar. El genuino creyente como Pedro puede que en alguna medida, Pedro lo negó 3 veces, quién sabe cuánto lo iremos a negar nosotros. Pero no se sienta frustrado. Puede que usted saliendo de aquí antes de que cante el gallo, como dice ahí, lo niegue 5, 6, 8 veces. Ojo, el genuino creyente puede que tropiece, pero algún día madurará. El Judas nunca cambiará. El verdadero creyente va a tropezar, pero se va a levantar y va a restituir su falta. ¿Pedro restituyó su falta? ¿Cuál fue su falta? Negar a Cristo y decir, yo no soy cristiano. Usted ve después a Pedro públicamente a 3,000 varones predicándoles de Cristo. Ya dijo, ¿qué dirán ni qué nada? Hoy voy a decir públicamente quién es Cristo. Y predicó el evangelio públicamente. Restauró. El verdadero creyente puede que tropiece, tú podrás tropezar, pero no te ahogues en ese momento de tropiezo, sino trabaja, mi amado hermano. Yo concluyo de esta forma: debemos trabajar en nuestro carácter. Si esa es mi debilidad, el carácter, la falta de identidad, hay que trabajar en ello. Hay que trabajar sabiendo que se tropieza, pero al final se levanta. Uno se levanta. Mis amados hermanos, no nos quedemos en ese momento de error, de negación. Dios te escogió para perseverar. Él puso el amor suyo en ti para que ames a Dios. Romanos 5:5. Amén. Él nos capacita para amarlo. Tal vez llegó el momento de empezar a ser más maduros como iglesia local y en vez de pronto de hablar tanto, ay, yo te seguiré, sí, pero es más de decirlo, es de vivirlo. No me niegues 3 veces. Recuerde la pregunta irónica: ¿darás tu vida por mí? Amén. Aplicación práctica: genuino creyente enfrentará al mundo. 2, darás tu vida por mí. Y 3, trabajar en el problema de identidad en Cristo. Pongámonos de pie, por favor.